Hola, pues ya que hablamos de cómo podemos estructurar y componer funciones utilizando el concepto de perceptrón multicapa, ahora vamos a hablar de cómo encontrar los pesos, em, porque bien puedo habermelos encontrado, o sea, fue una parte esencial para que pudiéramos hacer el, la separación del XOR, ¿no? O sea, aquí la elección de pesos era muy específica y por pesos también estoy considerando el umbral. La elección de pesos era muy específica para poder hacer esta red, pero cómo, cómo me los pude hallar, cómo escogí esos pesos, bueno, es algo que tenemos que hacer, eh, de alguna forma automatizada. Y pues para eso, o sea, el asunto de los pesos pues puede ser por inspiración divina, si en alguna de esas se les ilumina el cerebro y pueden encontrar, no sé, 100,000 pesos específicos para su red, está muy bien, pero como muy poco probablemente eso va a suceder, pues necesitamos de algoritmos y dentro de esos hay pues varios, ¿no? Puede ser este búsqueda por optimización de hormigas, de partículas, recorrido simulado, programación dinámica, no sé, o sea, algoritmos para encontrar reales hay muchos, pues, ¿no? Pero del que vamos a echar mano es claramente el que ya estuvimos platicando, que es el descenso del gradiente. El descenso del gradiente o el descenso tiene varias versiones, tiene varios sabores, que son descenso del gradiente estocástico, mini batch, bueno, y las optimizaciones específicas sobre ellos. Y eso significa que también requeremos una función de error que va a ser el promedio del error cuadrático, pero tomada por de elemento a elemento, que es el error sobre todos los estímulos, ¿no? Sobre todo los estímulos que vamos a hacer es definir nuestra función de error de esta manera, que es un medio de la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que debe haber obtenido y lo que obtuve. O lo que obtuve y lo que debe haber obtenido, creo que hay un cambio en la deducción de la fórmula, pero esencialmente pues es lo mismo, es un cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, usar el descenso del gradiente significa que hay que utilizar esta expresión, pero tomen en cuenta que aquí lo que tenemos que hacer ahora nosotros es encontrar los pesos para diferentes capas, no nada más como en la regresión logística que tenemos que encontrar los de una capa, o sea, los de particularmente estos pesos nada más, o estos pesos nada más, sino cómo afecta la salida de la red, la conjunción y concatenación, la composición de todas estas funciones, ¿no? De una por una hacia adelante. Ese algoritmo se llama backpropagation. Lo desarrollaron en los 70s. Eh, en Processing of Parallel Data Processing, en el PDP. Romer Hart y Rommel Hart se llamaba el investigador principal. El algoritmo es muy sencillo. Tiene dos fases que vamos a desarrollar primero, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer, eso de dos fases significa que primero la primera fase va a determinar algo y después se va a corregir sobre eso, ¿no? De regreso. Mm, y, y el hecho de que nosotros tengamos que utilizar el gradiente del error de esta función, pues implica que hay que hacer derivadas, ¿no? Y para hacer esas derivadas, pues la función escalón no es la función apropiada para esto, ¿no? Sería muy complicado estar tratando con una función discontinua, entonces vamos a ocupar precisamente la función sigmoide, de la cual aquí están viendo su forma. O sea, la función sigmoide va entre 0 y 1 y, y hay que ver qué derivada tiene. Entonces, eso significa que hay que ver cómo es la derivada de la sigmoide. Entonces, o sea, esta función que es una función que va de los reales al intervalo 0,1,
está pensada para ser continua y para ajustar una probabilidad, ¿no? Entonces, pues esencialmente esta función va de en R, es decir, esto le podemos proyectar, bueno, esto va de R en R, ¿no? Pero esto de Rn significa, o lo estoy tomando considerando que vamos a proyectar vectores unidimensionales en el espacio real y, y en esencia va de Rn al intervalo 0,1, bueno, a los reales que están en el intervalo 0,1 está ahí, pues, pero lo importante es que vamos a considerar que está en el que va, los valores importantes que nos van a dar son el 0 y el 1, ¿no? Lo que, como queremos que nos ajuste una probabilidad, lo que nos importa mucho es ese hecho. Entonces esa va más o menos así, entre, entre 0 y 1, y corta el eje y a las y en punto 5. Muy bien, y algo importante, el hecho de que sea el que lo estemos ocupando como una regresión es precisamente por este detalle. Vamos a querer que los elementos de una clase, o sea que la parte superior de la función, tal vez no todos, sino no enteramente limpio, pero sí una parte de ellos, la mayor parte de los de una clase estén de este lado, mientras que los de la otra clase estén de este otro lado. ¿Ok? Es decir, todos estos amarillos queremos que sean de la clase 0 y los elementos de la otra clase pues van a ser de la clase 1. Ese es el concepto, precisamente por eso le decimos regresión a esta a la reacción logística, ¿no? Por este fenómeno en el que la sigmoide se acerca y pasa por los elementos que están en el 1 y en la otra clase también. Y ahora, ¿cómo es su derivada? O sea, la parte interesante de la derivada de la sigmoide es el hecho de que tiene una forma bastante cómoda para trabajar con ella. Eh, Muy bien. Lo que vamos a hacer es pues ocupar la expresión para derivada de una la expresión para la derivada de una función a la potencia n. En este caso vamos a llevar respecto de x, pero bueno, la verdad es que más adelante van a ver que vamos a ocupar el argumento de la función. No necesariamente va a ser x, va a ser también el valor teta, ¿no? En el que por el que vamos a derivar también, ¿no? Entonces creamos la derivada de esto y eso es esencialmente pues el denominador a la menos 1 y pues a la menos 1 eso, y pues eso esencialmente ya lo conocen. Baja el exponente y sumamos 1, baja el exponente, restamos 1, perdón, y bueno, pues le hacemos la derivada del interior de la función. Ok, y ahora pues vamos a desarrollar esta expresión. Pues ahora tenemos una fracción donde el, el exponente es, el denominador es pues esto, el 1 más exponente de la menos x al cuadrado. Y eso básicamente pues lo podemos empezar como la multiplicación de dos veces bueno, separamos el denominador y hacemos ahí la multiplicación de dos fracciones. Y si bueno, creo que ahí salta a la vista el hecho de que la primer parte de esta expresión, de esta multiplicación, esta es precisamente la sigmoide. Esa es precisamente la sigmoide.
Entonces podemos ponerlo, podemos abreviar esta expresión, es decir, la derivada de la sigmoide es precisamente la sigmoide. Y ahora, ¿quién es el segundo término? Entonces, el segundo término vamos a ocupar el viejo truco de sumar un cero, un cero muy cómodo, que pues creo que ya ven por dónde va, ¿no? Porque abajo teníamos, o sea, abajo tenemos esta expresión, pues la tenemos dos veces. Y ahora pues parece que ahí tenemos otra vez la sigmoide en algún lado, ¿no? Entonces la derivada de la sigmoide ahora la podemos poner como la sigmoide por vamos a separar esta expresión en dos fracciones. Aquí claramente pueden ver que esto y esto es lo mismo, y luego hay que operar esto, o sea, agrupar esto con la otra fracción que nos queda es el 1 entre esto. Y entonces ahí está precisamente otro 1, un 1 que sale en esta expresión. Y le restamos, pues, o al separar las fracciones, pues nos queda que tenemos que restar esto de esto, ¿no? Cerramos el paréntesis y multiplicamos por la sigmoide que nos falta. Quería moverlo un poco para ver si me cabía, pero no, pues no puedo. Entonces esencialmente la derivada de la sigmoide es la sigmoide por 1 menos la sigmoide. Ok, es un valor bastante, una expresión bastante cómoda, bastante bastante elegante y cómoda de utilizar. Bien, ahora el algoritmo de retropropagación, pues como ya les dije, vamos a ocupar eso. Esto lo que nos está diciendo es qué tan rápido cambia el nos va a ayudar para calcular el gradiente en cada nodo, ¿no? Esto nos está indicando la velocidad con la que van a cambiar los valores localmente en cada nodo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, la idea de la retropropagación es primero pues ir corrigiendo el error. En realidad el algoritmo se llama Error Backpropagation, se ha hecho resumido el nombre y ahora decimos simplemente Backpropagation, pero en realidad es Error Backpropagation, que esencialmente se puede traducir como retropropagación del error. Es decir, tenemos que enviar el error hacia atrás. ¿El error de qué? Pues el error de lo que salga de la red. O sea, tenemos que estar, lo que vamos a estar haciendo es estar corrigiendo, le pedimos a la red, a ver, haz tu cómputo, y viendo como es un algoritmo supervisado, o sea, como yo requiero tener las J's originales para cada XY, entonces respecto, o sea, lo que voy a ver es qué tanto se equivocó, qué tanto divergió, y en términos de eso, o sea, en términos de el error que obtenga, pues voy a medir el gradiente de ese error y voy a ir corrigiendo respecto de ese gradiente. Entonces, pero primero tenemos que hacer el cómputo de la red hacia adelante. Bien, entonces estos van a ser, vamos a ocupar el error cuadrático y vamos a entender cómo se hace ok, ahí está. La retropropagación, considerando que vamos a estar ocupando el descenso del gradiente, pues cuya expresión es esa, y el error tiene esa forma, el error tiene la forma de un medio menos la suma, o sea, lo que voy a hacer es calcular todo lo que debía haber obtenido, menos la diferencia, ¿no? Todo lo que debía haber obtenido menos
pues la salida de la red menos lo que debía haber obtenido al cuadrado. Esa va a ser mi función de error y sobre esa voy a calcular el gradiente. Y pues tomar en cuenta que OJ, será la salida O, es precisamente la salida de la red. Muy bien, entonces para calcular, para entender cómo se hace el feed forward, pues consideren que tienen una red con n entradas y m posibles salidas. Y los pesos entre cada una de ellas. Ahí es una m, x1 hasta xn, y el índice va a ser xy, ese es m, y en medio, en este caso vamos a considerar que solo tenemos una capa intermedia, que va desde h1 hasta hk. HK mayúscula, y el índice para estas componentes es la HK minúscula, ¿no? Muy bien, y esos son los pesos, esa es la matriz de pesos entre cada capa. Estoy ocupando solo dos capas por una razón muy específica. Una, el hecho de que con una capa va a ser suficiente para muchísimos casos. Y dos, aun cuando no fuera así, pues podemos generalizar este método para varias capas con exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a titular como los pesos entre x y h de esta manera. Esta es la matriz de pesos x, w y k. Y lo voy a nombrar, el atributo que va a tener es w, 1, 2, o sea, los pesos que van de la capa 1 a la 2. Y esos son los pesos que van de la capa 2 a la 3, y que esencialmente pues es un conjunto de valores WKJ, ¿no? Esos son los índices. Algo también importante es el hecho de que yo voy a poner, un nodo de sesgo en cada capa. Entonces este va a ser el X0, ese es el nodo de sesgo que va a alterar o que va a particularizar el modelo para para nuestro problema en particular, pues. Y lo mismo vamos a hacer con H, ¿no? O sea, H también vamos a agregar un nodo de sesgo que podemos incluir dentro de los pesos, ¿no? Eh, que podemos incluir, es decir, en vez de tener un umbral, sí, por cierto, este H0, este conjunto de valores X0 y H0 es el conjunto de umbrales para cada nodo. Nada más que en vez de buscar pesos y umbrales, pues vamos a meter todo dentro de los pesos, extendiendo la dimensión de x y, ¿no? De x y de h. Bien, entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es la proyección de los datos x y multiplicada por los pesos, y eso se lo pasamos a la sigmoide. O sea, va a ser sigma 1, y ese es el valor de hk. Y lo que sigue es, después que ya tenga HK, voy a computar primero la proyección de HK, o sea, de estos nodos intermedios. De estos nodos intermedios los voy a computar voy a computar la proyección con los pesos, la matriz de pesos de WKJ, y eso es esa es la salida O, ¿no? O sea, es la sigmoide, son una segunda función de activación sobre estos valores, sobre estas proyecciones. ¿Ok? Muy bien, entonces ya que conozco cómo computar ya que tengo especificado cómo computar cada capa de la red, para entender cómo hacemos el feed forward, pues es esencialmente presentar los valores en la primera capa, multiplicar por los pesos, aplicar la función de activación, que en este caso por cierto estamos hablando de la sigmoide porque queremos coger ceros y unos, pero no necesariamente no es la única función. En realidad, de hecho, la sigmoide casi, bueno, al menos no se ocupa tanto para problemas generales. Se ocupan otras funciones como ReLU, como tangente hiperbólica incluso, pero para hacer la deducción del algoritmo, pues sirve muy bien la sigmoide. Entonces, hacer el feed forward significa aplicar la segunda función de activación, la segunda sigmoide, o la sigmoide sobre los segundos, sobre z',
pues o sea, que es precisamente esto, ¿no? La proyección de los pesos con los valores de h, y eso es igual a, componiendo las funciones, pues si se fijan lo que tenemos aquí, h es otra sigmoide, ¿no? Precisamente, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar para tenerlo en una sola expresión. Es esto por la sigmoide de la primera capa de la suma, o sea, todas las proyecciones, de wj y j por xy. Y pues si se fijan, esta es la definición de producto punto. Y eso está muy bien porque podemos utilizar una notación vectorizada para expresar este producto. La expresión vectorizada pues es esencialmente lo que hemos hecho o lo que se puede hacer con NumPy, en el que este tipo de operaciones ya son muy transparentes. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Ah, esto luego sucede por toda la comunicación en internet a través de Jamboard, pero bueno. Esa es la salida. Esa es mi salida del vector h. Pues esto como vector, producto punto los pesos de la capa de la 2 a la 3. Y reemplazando por h, pues es esencialmente la sigmoide aplicada a x por el producto punto de los pesos de la 1 a la 2. Muy bien, entonces, ¿qué es esencialmente lo que está aquí? Ahora lo que tenemos que hacer es enviar, eh, computar los errores y enviarlos para ir haciendo las correcciones. Bien, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos que entender cómo es que el gradiente lo podemos ocupar, este, para computar este error, ¿no? Entonces, claramente el gradiente lo vamos a hacer sobre los pesos, o sea, es decir, tenemos que entender cómo están cambiando las salidas, pero respecto de los pesos. Es decir, la derivada de esta función de error es sobre w, ¿no? Eh, y también algo importante es que claramente pues esta concatenación, esa composición de funciones que de la que hemos hablado implícitamente, pues también me implica que voy a tener que ocupar la regla de la cadena para poder derivar alguna expresión que me permita ajustar los pesos. Esto se trabó. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a definir dos cantidades que me van a permitir cambiar, que me van a permitir ajustar los pesos. Una de ellas es de las deltas, así las van a ver en muchos textos. Las deltas son precisamente la expresión de esta parte de la expresión del sensor del gradiente, en la que lo que yo voy a hacer es derivar respecto de la primera capa. O sea, vamos a hacer esto por dos partes. Derivar el error respecto de la primera capa de pesos, y después las otras deltas, pues las deltas de la W1, 2 van a ser el cambio, pero respecto de la capa anterior, ¿no? De la que no está visible al output. Y así se vayan a llamar, ¿no? Se van a llamar deltas W23 y deltas W12. Entonces, deltas W23 está sencillo, porque, bueno, esta es la expresión eta. Acuérdense que eta es la constante de aprendizaje, simplemente va a ponderar y va a obtener un porcentaje un pequeño valor del error, o sea, para regular el paso de en qué dirección tengo que ir, pero simplemente acotado. Y pues al hacer la derivada del error, pues obtengo que es esta expresión, ¿no? Este es y menos o por la derivada de lo de dentro, por la segunda sigmoide, la derivada de eso, por el vector h, ¿no?
Así, esa es ya la primera expresión, no estuvo nada sencilla. De delta W3, pues no es otra cosa que ver la diferencia de estos pesos y la sigmoide, la función de activación de esa, la derivada de esa función de activación por el vector h. Ahora para calcular las segundas deltas, delta W, o sea, cómo cambia el error respecto de la capa que no está a su alcance, es ahí donde tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Vamos a ver, esto lo estoy poniendo para que tengamos nada más una pequeña referencia de cómo se veía esa expresión, o sea, el error y cómo es O. Entonces fíjense cómo O depende directamente, la salida de O depende directamente de los pesos W3 y de H, ¿no? Y ya H pues ya es la que depende de X y de, bueno, X son valores constantes, pero sí depende de W12, ¿no? Entonces precisamente las deltas W12 pues son esta expresión del descenso del gradiente menos eta por la parcial o la dirección del gradiente respecto de estos pesos. Y aquí es donde ocupamos regla de la cadena, porque ¿qué parte de esta función es la que depende de W12? Pues esta que es H. Entonces H depende de justo la que depende de los pesos de la primera capa, ¿no? Entonces tenemos que hacer la derivada del error respecto de h. Eso está sencillo, esa parte es idéntica por sigma 2' por sigma 2' y por W23, ¿no? Y ahora bueno, eso es este término. Bueno, todo esto es este término, entonces ahora por producto punto, por cierto, esos productos son importantes, por la derivada de h respecto de los pesos 1, 2, ¿no? Que esta va a ser muy sencillo de obtener. Ahí voy a hacer esa definición delta mayúscula 2, 3 para pues, no tener tantísimos valores. Y aquí tomen en cuenta que estoy ocupando la notación vectorizada, pero si quisieran poner esto en términos de Is y Jotas, pues solo hay que traducir esto a la matriz WJK, ¿no? Entonces, las deltas para la primera capa pues son esencialmente eta por esta expresión, por los pesos por cada uno de los pesos, o sea, cada una de esas expresiones lo voy a multiplicar por el peso de en la dirección 2, bueno, de la segunda capa, los pesos 2, 3. Y la derivada de esto pues es precisamente la derivada de la sigma 1', o sea, bueno, la derivada de sigma 1, que es sigma 1', por el vector x, ¿no? Porque estamos derivando respecto de los pesos de W2. Este es un implica, esto no es igual, es un implica o simplemente es otro renglón donde quería poner eso. Y esa es la forma de la otra forma de las deltas. O sea, teniendo estas dos expresiones, pues ya tengo cómo corregir mis errores, porque estas deltas son las que van, o sea, esa es la expresión justo de el peso y ésimo en la primera o segunda capa, le voy a restar la delta correspondiente. Entonces ya tenemos eh, una idea del algoritmo, ¿no? Que es primero hacer feed forward y calcular el error y después hacer la actualización de pesos conforme estas expresiones lo indican, ¿no? Las primeras deltas, es decir, el peso en la segunda capa va a ser, o sea, el peso en la iteración t más 1,
El peso, cada uno de los pesos en la capa 2-3 en la iteración T más 1 se vuelve medio una pesadilla de subíndices esto. Creo que es más sencillo así. En la integración T le tengo que restar las deltas W23. Bueno, que terminó siendo una suma, pues. Son estas. ¿No? Es precisamente que también esto lo vamos a poder lo vamos a poder pues definir dentro de nuestro algoritmo. Ese error pues es constante, ¿no? O constante para cada iteración del entrenamiento, ¿no? Entonces precisamente la expresión queda así, o sea, el peso en la capa WKJ es la iteración T más 1 es ese peso en la iteración T más pues la definición que acaban de ver, ¿no? Y lo mismo sucede para el peso en la capa IJ, que es la que está atrás de esta. Y bueno, pues es justo la expresión que estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí está precisamente esa expresión. Este es también J menos OJ por el peso, por cada uno de los pesos. Por la derivada sigma 1 prima, por el vector, por el vector X ya está acá. Y entonces solo recuerden que cada una de esas derivadas sigma 2 prima no es otra cosa que sigma 2 por 1 menos sigma 2 o sigma 1 por 1 menos sigma 1. Muy bien. Entonces, pues ahí está el algoritmo. Y pues aquí está en forma de código, ¿no? O sea, precisamente agrego el vector de sesgo, hago feed forward, que no es otra cosa que producto punto de la entrada por los pesos en la capa escondida, uso la función de activación, computo el error, este es ese valor que vamos a estar ocupando, y las primeras deltas pues son precisamente este valor, y las segundas deltas pues bueno, como estaba definido, ¿no? Y al final simplemente los pesos en la primera capa corrijo como esa expresión diga, y, y pues vamos a ver cómo le va con el XOR, ¿no? El XOR es precisamente esta función, es la función lógica que no era linealmente separable, y eh, al final mi algoritmo sí terminó corrigiendo o aprendiendo, ay perdón, creo que no se ve, mi función sí terminó mi red sí terminó encontrando una buena aproximación, ¿no? Aquí es el error, y si se fijan terminamos encontrando una buena aproximación a nuestros valores del XOR. Bueno, pues ahora sí, con este algoritmo pues ya simplemente queda ver cómo funciona para otros ejemplos, y particularmente cómo, o sea, si se fijan ahorita nuestra función de error pues fue el error cuadrático, pero eso no es lo más apropiado para valores categóricos, ¿no? No es que no funcione. Si se fijan, pues precisamente aquí funcionó. E incluso podríamos intentar esto para el conjunto de iris
y dividir la sigmoide como en tres capas, tres pedazos, y ahí asignar los valores de iris, pero no es lo más apropiado, porque la función de la función sigmoide no debemos usar regiones eh, que no sean lo más cercano al 0 y lo más cercano al 1. Entonces para eso vamos a ver un detalle, una aplicación específica con algo que se llama la función softmax para hacer clasificación con una red neuronal. Bueno, pero por lo pronto hasta aquí llega este video.